Muy buenos días para todos. Mi nombre es Milton Díaz, hago parte del equipo de apoyo a la pastoral de laicos de la diócesis de Zipaquirá y también del equipo de formadores del Instituto Superior de Formación Diocesano Pastoral, Salterre. En este día vamos a continuar con nuestro programa de estudios, en esta ocasión el módulo de introducción a la liturgia, ese aspecto importantísimo y celebrativo de nuestra fe. Pero antes de empezar, pues pidamos la asistencia del Espíritu Santo para que sea Él el que nos guíe, el que nos ayude a guardar en el corazón y sobre todo a poner en acción esto que vamos aprendiendo cada día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, dispón nuestro corazón, abre nuestra mente y nuestro entendimiento para que podamos aprender, para que podamos guardar y atesorar en el corazón, sobre todo para que podamos aceptar y vivir esto que tú nos permites aprender durante este proceso de formación y de crecimiento, perteneciendo a tu iglesia y siendo testimonio de ti en cada una de nuestras realidades. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y las cosas serán creadas y renovarás la faz de la tierra. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, vamos a continuar con el estudio de nuestro primer capítulo en la segunda parte, que es precisamente como esa noción de la liturgia, en especial como unos aspectos claves que son base importantísimo al momento de hablar de la celebración litúrgica. El primer elemento que vamos a tener en cuenta es que en la liturgia celebramos al mismo Cristo. Cristo es la fuente, es la base, es el centro, es el fin de la liturgia. Y Él se hace presente en la celebración litúrgica. De ahí que los sacramentos hacen presente al mismo Cristo. Cuando nosotros celebramos la liturgia, estamos participando de ese cuerpo místico que es la Iglesia, Cristo que la encabeza, y nos hacemos uno con Él, nos unimos a Él. Esto nos deja ver que la liturgia es un acto divino también. Tiene esa dimensión divina y va dirigida precisamente a Dios Padre, que ya hablaremos un poquito de ello más adelante. Entonces, Cristo, fuente, centro y culmen de la liturgia. También en la liturgia celebramos, o es la liturgia, historia de salvación. ¿Por qué historia de salvación? Desde tiempo atrás, Dios ha hecho una promesa a su pueblo, que siempre va a estar con él. Y siempre lo ha hecho. En cada momento de la historia del ser humano, Dios ha estado presente. Y lo que nosotros el día de hoy tenemos en la liturgia es precisamente también celebrar el cómo Dios se hace manifiesto, cómo Dios actúa, cómo Dios llena de bendición y de gracia a su criatura, al hombre, al ser humano, a nosotros que somos sus hijos, que pertenecemos a ese pueblo elegido. Primero, por medio de los profetas, por medio de los patriarcas a los que les hizo esa promesa, no voy a estar con ustedes. El caso de Adán, después de haber sido expulsado del Edén, pues también le dice que aparte del pecado y de todo lo que ha sucedido, pues nunca lo va a dejar solo, siempre va a estar con él para que pueda volver a ese estado de gracia y justicia original en el que vivía. Luego Noé, Abraham, cuando le dice tú vas a ser el padre de muchas naciones, allá hay un pacto, se entabla una alianza especial, ¿cierto? Isaac, Jacob, ya ahí para adelante, y nos encontramos con un hecho muy interesante para el pueblo de Israel, que es la salida de Egipto. Entonces nos damos cuenta que aquí Dios actúa de manera portentosa y es algo, es un hecho histórico que está muy en lo profundo del corazón de este pueblo elegido por Dios. Y en la liturgia celebramos, así como el pueblo hebreo celebró en ese momento la salida a la libertad de la esclavitud del faraón, pues nosotros celebramos la salida, la libertad de salir de ese estado de pecado, ¿no? Cristo nos libera del pecado y de la consecuencia de ese pecado, que es la muerte. Entonces miremos la relación que tenemos ahí en la liturgia. Y aquí se presenta a Cristo como sumo y eterno sacerdote y como el culmen, el cumplimiento de esas promesas que el Señor había hecho desde antiguo y que venía realizando con su pueblo durante toda su historia, durante todo su trayecto, durante todo su proceso de crecimiento. Cristo se convierte
en esa realidad visible de ese pacto, de esa alianza que Dios ha hecho con su pueblo, y lo manifestamos nosotros por medio de esa celebración litúrgica. Si nosotros nos damos cuenta, el pueblo de Israel, cada vez que Dios actuaba en su favor o las cosas que Dios realizaba, lo celebraba como un pueblo, y eso es lo que nosotros también realizamos en la liturgia. Y aparece Cristo también como sacerdote, como pontífice. ¿Qué quiere decir esa palabra pontífice? Como puente, es decir, que nos conecta, nos devuelve la amistad con Dios, nos reconcilia con Él. Cristo, a través de ese sacrificio, ese misterio pascual, que es uno de los siguientes puntos, que es su pasión, su muerte y su resurrección, nos devuelve la amistad con Dios Padre. Esto es importantísimo tenerlo en cuenta. Bueno, también vamos a hablar de celebración de ese misterio pascual. Volvemos al Éxodo, ¿no? Dios pide que le ofrezcan una víctima agradable. ¿Y qué mejor víctima agradable que su propio hijo? Yo me imagino el papel de Dios Padre al momento de enviar a nuestro Señor Jesucristo, pues para poder salvarnos con una alegría inmensa, pero también es mi hijo, pero aún así lo entrega. ¿Y cómo lo entrega? ¿Cuál es la actividad salvífica del Señor Jesucristo? Pasión, muerte y resurrección. Y en la liturgia eso está muy presente. Nosotros no podemos desligar la celebración litúrgica de ese misterio de la pasión, muerte y resurrección del Señor que se llama el querigma. No la podemos desligar, no podemos separar la liturgia de este misterio. Si nosotros lo hacemos, pues solamente quedaría como un conjunto de palabras, de gestos y de acciones sin un sentido real, porque todo el sentido de la liturgia lo da ese misterio pascual de nuestro Señor Jesucristo. Y pues, como lo decía anteriormente, por medio de este sacrificio, pues el Señor nos devuelve la amistad con Dios Padre, ¿sí? Es como que Él se convierte en ese lazo que ata de nuevo aquello que el pecado había roto, pero nos deja entonces aún muchísimo más cerca. Ya no hablamos de criaturas, sino que nos hace hijos, nos comparte esa filialidad, ¿sí? Ese aspecto filial, nos hace hijos de Dios, nos hacemos hijos en el Hijo para glorificar a Dios Padre. En la liturgia también es la acción salvadora de Jesús. Por medio de la liturgia, por medio de las celebraciones sacramentales, Cristo continúa salvando. Cristo continúa realizando aquella obra a la que vino. Yo no he venido a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Eso es importantísimo. Y a través de la liturgia, pues el Señor lo hace de una manera contundente. Y nos deja a nosotros participar, ¿sí? Nos deja a nosotros participar de esa realidad tan hermosa. Aquí podemos entender algo también muy importante, y es que Cristo actúa con ese poder de sumo sacerdote que Él tiene. Es el ejercicio sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí sucede algo muy interesante, y es que recordemos algo: nosotros en el bautismo tenemos tres condiciones, o fuimos bautizados con las tres condiciones bautismales, ¿no? Somos sacerdotes, profetas y reyes. Y como sacerdotes comunes nos unimos a Cristo, sumo y eterno pontífice, mediador entre Dios y nosotros. Nos unimos a Él para que ese sacrificio, para que esas oraciones, para que todas esas acciones litúrgicas lleguen hasta Dios Padre y tengan validez. Nosotros por sí mismos no podemos hacer absolutamente nada si no estamos unidos a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa acción salvadora, Cristo continúa salvándonos, Cristo continúa santificándonos, Cristo continúa haciendo pleno en nosotros esa realidad de amor de Dios Padre. La liturgia es alabanza y santificación también para nosotros. Hay una pregunta interesante que alguien me dijo algún día. Me dijo: oiga, pero si nosotros dejáramos de alabar a Dios Dios le faltaría algo. No, realmente no. Dios es infinitamente poderoso, no necesita absolutamente nada de nosotros. Nos creó por mero amor, porque Él quiso, porque nos amaba, y punto. Esa es la realidad. Ahora, para responder a esa pregunta, le decía a esta persona, pues a Dios ni le quita ni le pone el que nosotros lo adoremos, lo alabemos. Si el Señor, si Dios dependiera de esas cosas, pues dejaría de ser Dios, porque quiere decir que estaría atado de alguna manera a que nosotros lo reconociéramos como Dios, y si no lo reconocemos, entonces deja de ser Dios. No, Él es Dios y punto, ya, y existe desde siempre, y está ahí. ¿Y está ahí para quiénes? Para nosotros, para demostrarnos que nos ama, porque por eso nos creó. Entonces, esta persona, después de esto, comenzamos a hablar mucho y se dio cuenta de esa realidad hermosa. Dios nos creó porque nos ama. Y en la liturgia hay una manifestación
de esa realidad. Cuando nosotros alabamos a Dios, cuando nosotros adoramos al Señor por medio de esos actos, de esas palabras, de esos gestos, a nosotros nos resulta en santificación. Miremos esta relación importante. El hombre fue creado con esos dos, digámoslo, con esos dos fines. Alabar, glorificar a Dios y por medio de esa alabanza y de esa glorificación, buscar su propia santificación, recuperar, volver, retornar a ese estado de gracia y justicia original que poseíamos antes de salir del seno de Dios Padre. ¿Sí? Cada vez que nosotros participamos en la liturgia, pues nos vamos santificando. Todos los sacramentos hacen presente al mismo Cristo, su gracia santificante. Y por eso es que nosotros, a medida que participemos de los sacramentos con un corazón dispuesto, con una mente también dispuesta para aprender y sobre todo llevando a la acción eso que celebramos, pues nos llenamos de gracia y de bendición. ¿Sí? Eso es lo que hay que entender respecto de la liturgia. También es necesario decir que la liturgia es custodia de la tradición. ¿Por qué custodia de la tradición? Todo, si nosotros nos damos cuenta, cuando estamos abordando lo de historia de la salvación y todo esto, la liturgia se vuelve como ese museo, digámoslo de cierta manera, no colocarlo en el mal sentido de la palabra, sino que nos trae, hasta el día de hoy, nos actualiza eso que Dios ha realizado en la historia del ser humano y de manera especialísima actualiza el misterio de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Si no hubiese sido así, pues solamente se hubieran salvado las personas que habían conocido a nuestro Señor Jesucristo en el tiempo en el que Él estuvo. Pero no, el Señor quiso que a través de esa celebración litúrgica, de los sacramentos, en especial de la Eucaristía, nosotros participáramos de una manera contundente, de una manera eficaz, de una manera muy íntima en ese ser de Dios y en ese amor que nos quiere regalar y en esas gracias que nos quiere compartir y en esa salvación que nos quiere dar. Porque los sacramentos son salvación. Y vamos a hacer de cuenta, vamos a tomar como ejemplo que es como una llave que se va abriendo. ¿Sí? Los sacramentos son como esas llavecitas con gracias distintas para cada uno de nosotros, ¿no? Digo gracias distintas porque cada sacramento nos trae una gracia especial. En el bautismo nos hacemos hijos de Dios, en la misa, en el sacramento de la Eucaristía, pues recibimos al mismo Dios, nos alimentamos de Él, en la confirmación recibimos la plenitud del Espíritu Santo, en la reconciliación, en la confesión recibimos el perdón de los pecados y nos devuelve la amistad con Dios. En el matrimonio es poner ante los ojos de Dios ese deseo de unir nuestro ser con una persona, ¿sí? El orden sacerdotal es esa entrega, esa consagración que se hace de esa persona que quiere vivir única y exclusivamente para Dios, sirviéndolo a través de su iglesia. Y tenemos también la unción de los enfermos, que es donde se muestra también ese gesto de misericordia del Señor para curar no solamente nuestras dolencias físicas, sino más importante, las dolencias espirituales. Entonces, esto es lo que hay que tener en cuenta al momento de abordar el estudio de nuestra liturgia, ¿sí? Por último, tenemos que hay una relación entre la gloria de Dios y la salvación de la humanidad. Como lo decía anteriormente, cada vez que nosotros glorificamos a Dios, nos santificamos. Cada vez que nosotros glorificamos a Dios, nos santificamos. Y esto nos tiene que llevar a pensar si yo en los actos que estoy realizando cotidianamente y de manera especial al momento de congregarme como iglesia en la celebración litúrgica, estoy dando gloria a Dios con mi corazón, con mi ser, con mi pensamiento y con mis acciones. Si lo estoy haciendo de esta manera, pues mi vida se va a llenar de gracias, de bendiciones y eso es lo que va a redundar alrededor mío. Entonces, tener en cuenta estos aspectos, estas ideas importantísimas al momento de hablar de la naturaleza de la liturgia, esa noción de esas ideas fuerza para poder continuar con nuestro estudio de la liturgia. Dios los bendiga, estudien muchísimo, repasemos mucho, leamos siempre. Si hay alguna duda al respecto de muchas cosas, pues es interesante y también hacer el ejercicio de preguntar, de indagar, no nos quedemos quieticos, sino siempre tengamos esa ansiedad, esa inquietud de querer conocer todos esos aspectos de nuestra fe. Dios los bendiga. Chao, chao.